que soy optimista. Este mundo puede salvarse. A los imperialistas que no nos van a doblegar. ¿Quién vale la pena quemar la vida en aras de la autoridad? ¡Libre y soberano! ¡Que fue el señor peor que lo multiplicó! ¡Social, moral y espiritualmente! Es decir, es fracaso el modelo neoliberal. ¡Ahora el rumbo! ¡Es el rumbo de la patria! Hasta ahora parece que lo que vengo juntando son figuritas viejas. ¿Dónde están los tipos y las mujeres que construyen el presente? Si los hicieron mierda. No estoy muy positivo. Encima tengo más ganas de fumar que un preso. Los trabajadores han escrito muchas páginas en la historia que yo podría contar. Pero están. ¿No se los comió el lobo de los 90? Sí, qué bueno esto de las empresas recuperadas. ¿Cuál es tu nombre? Tato, Alejandro. ¿qué tal? Un gusto. Sí, que conozco algunas experiencias en metalúrgicas, en hoteles y al principio es un proceso difícil, pero cuando la empresa empieza a fabricar de nuevo es una cosa emocionante, impresionante. Increíble, ¿no? ¿Sabes lo que lo hace, como decimos, particularmente emocionante es el hecho de dónde venimos, ¿no? Venimos de una destrucción. Total del empleo. Es que lo que pasa es que fue justamente la consecuencia, pareciera que buscada, ¿no? De un proceso de concentración económica, concentración financiera y lo importante era bajar el costo laboral y de alguna manera retomar la conducción del modelo económico hacia otro lado. Y el otro lado era destrucción de las empresas estatales, enajenación, un proceso muy complejo que además no trae aparejado solamente la falta de trabajo, sino la desintegración del tejido social, que las consecuencias las vivimos cuando vos viajás a otros lugares. Hace 5 años o 10 años viajabas a otros lugares de Latinoamérica y te estaban anticipando lo que hoy nos pasa, la destrucción del tejido social, como consecuencia de la desaparición del empleo. Terrible. Sí. Creo que sí. Así quedó el país, así quedaron los países llamados emergentes, globalización, una palabra que la verdad que encierra un fenómeno mucho más claro que la palabra en sí, que es la concentración de la riqueza en pocas manos. Cuando se habla de enajenación de las empresas del Estado, es enajenación y achicamiento, porque los que tomaron las empresas del Estado lo que les interesa es la rentabilidad, subir el precio, el empleo no les interesa. Destrucción de las economías regionales, destrucción del mercado interno, en nuestro país agravado por la convertibilidad, que era un corset a la fuerza productiva. Y en ese contexto, el tema de la redistribución de la riqueza o el tema de las condiciones laborales, vos fijate que no por nada, en todos los países, no solamente en Latinoamérica, en todos los países se destruyó la legislación en defensa de las condiciones de trabajo y del empleo. Sí, bueno, pero en algunos países, sobre todo en algunos países centrales, dejando de lado el caso de Inglaterra, que es muy clarito, en algunos países centrales armaron una red protectiva, Sí. porque defendían la existencia de un mercado interno que debe ser imprescindible. Claro, y en nuestro país más que ningún otro país se tendría que haber defendido el mercado interno, pero no era el interés del proyecto. Es decir, vos fijate que destruyen el mercado interno y lo que crean además es una destrucción global de la economía. ¿Por qué? Porque en países como el nuestro, que la mayor producción, el 80% de la producción va al mercado interno, cuando vos no tenés poder adquisitivo del salario para comprar, destruís toda la economía. Ahora, el tema del empleo encima, los pocos trabajadores que tenían empleo, te imaginas que la lucha era absolutamente defensiva, conservar el empleo. Olvídate de cualquier reivindicación de condiciones o de salario. Y sin salario, sin empleo, un país pierde su identidad. No hay otra. Y así quedamos, como el riachuelo. Sí, recuperar el trabajo no es solamente recuperar el trabajo, no es un tema solamente de dignidad,
No, es recuperación del crecimiento económico, recuperación y, digamos, liberar las fuerzas productivas. Vos fíjate el fenómeno que está pasando en Latinoamérica en este momento, ¿no? Que, digamos, se habla de populismo. ¿Populismo qué es? Tener un gobierno popular que respete los intereses populares, es decir, que Chávez cuide el petróleo venezolano y que con el petróleo venezolano reactive la economía y distribuya la riqueza, es populismo. Que Evo Morales cuide el cultivo de la coca, del cual depende en la mitad de la población boliviana, es populismo. Que se negocie la deuda externa de una manera distinta a la que se negoció siempre, que no se negoció, que no hubo negociación de la deuda externa, es populismo. Es decir, el fenómeno es interesante porque al recuperarse la economía, además se recupera el empleo y además se recupera la dignidad del empleo, porque el empleo solo no... A ver, el empleo solo no regenera el tejido social. El tejido social se regenera cuando las condiciones de empleo y las condiciones de salario permiten reestructurar a la familia, darle educación a los pibes, insertarse en el mundo tecnológico. Si no, no hay tejido social que valga. Educación. Es un fenómeno interesante el de Latinoamérica hoy. Casi increíble. Bueno, un gustazo. Nos vemos. Alguna vez charlaremos. Cruzaremos. Ahora, ¿vos sabés qué? ¿Vos qué tenés que hacer? Porque yo ahora me voy a comer con un tipo, vos con este tema del libro que estás escribiendo, la verdad que sería muy bueno que charle con él. Si querés, vamos a almorzar juntos con él. ¿Y dale, dónde es? Acá cerca. Dale, yo estoy al pedo, así que... Vamos. Esa es un poco la historia. Un libro con capítulos muy marcados. Y recién cuando vi el tema de la fábrica recuperada, una cosa es que te hablen de empresas recuperadas, otra cosa es verlas, ¿no? Ver qué pasa ahí. Me lo encuentro a él. Estamos acá comiendo. Y ahora estoy acá comiendo. Todos los países han venido saliendo todos los países de América Latina, digo, han venido de alguna forma distinta saliendo de este proceso. Fue un proceso que empezó en América Latina hace 30 y pico de años, digamos, ¿no? O sea, no fue casual, digamos, lo que pasó en la región, como tampoco por ahí es casual lo que está pasando ahora, digamos, ¿no? Lo que sí es el resurgimiento, la esperanza de que se puede cambiar la historia, ¿no? El tema, por ejemplo, del trabajo en negro, de cómo... Sí, que también es una forma de construir este estado que se hizo en toda la región, ¿no? El trabajo informal, el trabajo en negro, la precarización del empleo. Pasó en toda la América Latina, digamos, ¿no? Es una constante también, si uno va y recorre países como Chile, como Brasil, como creo que la mayoría, el trabajo en negro, la informalidad, fue creo que el modelo de un Estado que se tenía que construir de esa forma. Y fue justamente esta lucha entre capital y trabajo, donde el capital avanzaba sobre los derechos del trabajo, ¿no? Y que para que ese trabajo tenga un mayor rendimiento y que la distribución de riqueza se siga concentrando en ese capital, necesitábamos una mano de obra que sea prácticamente esclava. Entonces creo que la informalidad, el trabajo en negro, la tercerización, la desocupación, son producto de ese Estado que necesitaba justamente concentrar su riqueza en muy pocos, y creo que hoy Latinoamérica es el continente con mayor desigualdad. Pensar que nosotros en el 70, bueno, y esto ya es como parece un tanto melancólico, ¿no? Pero en el 70 nosotros habíamos llegado al 50% de la distribución de la riqueza en manos de los trabajadores, y hoy estamos en el 24, 30 y pico años después, es de locos. Pero por eso digo que es producto de un modelo, ¿no? Porque a partir del 75, cuando vos decís que estamos casi en el 50% de distribución de riqueza, es que se instala un nuevo modelo económico en el país. Y ese modelo perduró... Golpes de Estado y con golpes económicos. Un golpe de Estado que también era funcional a este proyecto justamente neoliberal que se instalaba en toda la región. Porque hubo golpes de Estado en toda la región, hubo una privatización en muchas de las empresas de la mayoría de la región, y donde justamente se necesitaba este modelo, ¿no? Para hacer lo que se hizo en la educación. Se destruyó la materia educativa de la Argentina, que era vanguardia, ha pasado hoy a tener los niveles más bajos también de la propia región de Latinoamérica. El modelo tecnológico. En la educación tecnológica, si uno analiza lo que eran las escuelas técnicas, en los 70, en los 60, en los 50, porque eran funcional a un modelo de país que era un país productivo.
Y era un país que crecía con producción y toda la educación estaba impuesta en ese modelo de país. A partir del 76 se empieza a construir otro modelo de país, que es el país que lamentablemente hizo crisis y estalló en el 2001, ¿no? Donde se juntaban, siempre digo que en la Argentina siempre los golpes de Estado se justificaron por tres motivos: lo político, lo económico o lo social. Creo que en el 2001 hubo una crisis que fue de los tres: lo económico, lo político y lo social, digamos, ¿no? Bueno, tuvimos un modelo de país que empezó en el 46 con Perón, que era justamente un modelo de país. Yo por ahí le cuento a mis hijos que había una industria estatal en Córdoba que tenía 120.000 trabajadores. En esa época, ¿qué industria estatal tenía? Hoy podría llegar a tener esa, o privada. No, ni privada. Uno analiza en esa misma industria, la Argentina trabajaba sobre 35 modelos de aviones diferentes. En ese mismo momento Brasil desarrollaba un solo modelo de avión. Se hacían tractores, se hacían autos. La Argentina era un país en pleno ascenso, digamos, con una intervención del Estado donde tenía que estar para justamente resolver las injusticias que se producían, porque también la Argentina venía del 30, ¿no? Entonces creo que hoy, sin llegar a esas medidas ni por ahí lo acelerado que le gustaría a uno, pero hoy uno ve que también empieza esta bisagra, empieza a tener otro vuelco más del lado, yo decía, el mundo del trabajo y el capital, más del lado del trabajo, ¿no? Pero hay que ganarle también al modelo con sus propias armas, ¿no? Yo creo que como ellos usaron el desempleo y la precarización como producto de variables del mercado y de los salarios y la precarización y todo lo demás, hay que hacerlo lo mismo desde otro punto de vista. Hay que hacerlo lo mismo generando empleo, generando trabajo, y que realmente eso va a ir recuperando la calidad de vida de los argentinos y la calidad del trabajo, ¿no? Salud, che. Salud, con agua. Espero que venga la morfeta. Una fábrica que cierra es un lugar de encuentro que desaparece. ¿Qué queda? ¿Qué le quedó a la gente para verse numerosa, junta? La cancha y unas pocas cosas más. Acá la multitud te recuerda que las comunidades tienen rostro, y voces, y poder. Solo se trata de que tengan una causa. Y la memoria de lo que se fue y puede volver. Beto, ¿te acordás cómo es, no? Vení, que te voy a pasar. Heriberto con 2 de italiano. Esperá que tengo que hacer entrar a estos leones, pará. Avisale, si ya está. Alejandro y Víctor son, bueno, acá está la mía y 2 personas más. Acá tiene. Sí, pero viene un amigo. Bueno, Tato. de Ferro, me imagino. Sí, tanto fanático. Este tiene pinta de independiente, me parece. Bueno, aquí hay 3, ¿no? 3 más, sí. Conmigo 4. ¿Se encuentran? Sí, por supuesto. Pinta de intelectual y de independiente. No lo veo pinta de Ferro. Sí. Gracias. Chao. Gracias. Chao, ¿lo viste jugar a Sacardi vos? ¿Lo viste jugar a Sacardi? ¿Cómo a Vidal, viste? Alberto Aloisio. No. Escritores en Ferro, te digo, acá. Yo no recuerdo que haya estado Tomás Eloy Martínez, por ejemplo, en esta cancha. Los famosos tablones, acá tenés tablones. Centro geográfico de la ciudad. ¿Cómo vas a girar en torno al libro? ¿Qué es? ¿El movimiento de los trabajadores en Latinoamérica es? Claro, no, en realidad el libro hace referencia a muchos asuntos vinculados con América Latina, los procesos políticos y sociales de reintegración, lo que se está viendo hoy. Pero bueno, ahora me paré un rato en el tema de la participación de lo laboral y de los movimientos sindicales en esa historia. Hoy, de casualidad, bueno, hay todo un encadenamiento, terminé acá, no sé cómo, pero desde la fábrica recuperada hasta mirar un poquito qué es lo que había pasado en la década pasada. Pero también lo que me gustaría avanzar un poco más sobre la descripción histórica de los movimientos sindicales en América Latina. Acá en Argentina tiene un episodio totalmente diferente, entonces me gustaría empezar por ahí. Ahí yo creo que para tu trabajo tenés toda esa antesala del 17 de octubre, que es el nacimiento, digamos, del sindicalismo peronista, donde ha habido actores olvidados por la historia. Yo te contaba hace un rato y le contaba a Alejandro el rol que le cupo a Libertario Ferrari, aquel dirigente del gremio de ATE, que tenía 33 años cuando se hace el debate en la CGT. Se calcula que el debate empezó el 14 de octubre, Perón ya llevaba 4 días en Martín García.
pasó en distintas secuencias, cuarto intermedio, no se ponían de acuerdo. Los gremios fuertes eran los gremios de ferroviarios, no de metalúrgicos porque no había industrias, digamos gremios de servicio. La hegemonía la tenía el Partido Comunista. El dirigente máximo ferroviario era un hombre de comunismo. Recordemos que ya el comunismo tenía, digamos, el campo de los intelectuales o de lo que sería el debate ideológico de los 40, llamémosle entre comillas, el control de la dirigencia obrera. Los otros dirigentes importantes eran los anarquistas. Curiosamente Ferrari era hijo de un anarquista que estaba fuera del país, vivía en España. Ferrari lleva adelante ahí una proeza que yo te diría, ya que estamos acá en este lindo escenario de futbolero, desde esa época, solamente igualada por los uruguayos y la épica cuando le ganan el partido del Maracaná a los brasileños. O sea, Libertario Ferrari fue Odulio Varela ante la adversidad. Da vuelta 2 veces el debate y saca el paro general, que se iba a consumar el 18 de octubre. Es fantástico porque esto revela además, viene el arquero de Ferro, revela además, y te puede servir para alguno de los orígenes o lo que es la formación matriz de los grandes movimientos sindicales de Latinoamérica, que el famoso hongo de la historia, el 17 de octubre, donde se calcula se concentraron más de 100.000 personas a lo largo de toda la tarde y de la noche, en un país de 12 millones de habitantes, y los medios masivos no eran como ahora. O sea, además no había, al contrario, los medios no estaban a favor de la movilización. El coronel había sido arrestado el 10 de octubre aproximadamente, llevaba 7 días preso. Sí. La línea moderada de la CGT proponía una solicitada, pidiendo por esa persona que estaba detenida y que había ayudado a la formación de distintas comisiones obreras, digamos sindicatos. Pero lo que no se sabe es que Perón, rodeado de abogados laboralistas de origen socialista, el más famoso de ellos es el doctor Raúl Stafforini, y esto contado por Stafforini, pero yo no recuerdo que lo haya contado mucho. Se calcula que de un modo invisible, una masa invisible de delegados de base, se había reunido con más de 200 comisiones en el periodo que va del 43, donde convengamos que llegó a tener la vicepresidencia de la Nación, Ministerio de Guerra y la Secretaría de Trabajo y Previsión. Por eso era un estorbo y por eso termina en cana. No se bancaron los generales del golpe del 43. Tanta concentración. Y el coronel tenía 47 años. Su novia 24. Fíjate vos que para tu trabajo, este ícono que es lo de Lula en Brasil, un trabajador, y lo que apuntaba Alejandro hace un rato, Alejandro Ruiz, que el caso de Evo Morales en Bolivia, un indígena que llega del campo del campesinado, Lula de industrial, obrero industrial de San Pablo, paulista. O sea, tienen un elemento vinculante, donde yo creo que en definitiva la clave ahí siempre es la condición humana. Para mí está si vos me apuraras, y si yo soy supuestamente un testimonio para tu trabajo, yo te digo, esto arranca en la sensibilidad de la persona, la que sea, que está dentro de un campo, en este caso el campo de los trabajadores, generalmente explotados, los sectores más oprimidos, los que padecen más injusticias, de parte de los poderosos, esto desde el fondo de la historia, ¿no? No desde ahora. Y aquella cosa que, bueno, se supone que además de la calidad de la persona y la inteligencia, eso que se supone que tenés entre las piernas, ¿no? Porque después tenés que llevarlo adelante todo eso. Y además te diría, hay un principio de ley física que juega acá, que es a fuerza se opone siempre resistencia. Hoy tenemos una visita que algunos juzgarán lejana, porque se trata de una costarricense, Beatriz Ferretto. Beatriz es educadora, profesora secundaria, hace 32 años que es dirigente sindical del ámbito docente, actualmente ocupa el cargo de secretaria de organización de profesores de enseñanza secundaria. Nos hemos pasado el día, hoy por razones de otra índole, pensando en lo que significa el trabajo para la integración de América Latina. ¿Qué significa la organización del trabajo en América Latina en su proceso de integración? ¿Tiene importancia o carece de ella? Bueno, naturalmente que tiene importancia.
especialmente porque en este caso, digamos, los yanquis, que son los que están implementando en este momento los tratados de libre comercio, pretenden unificar las garantías laborales. Pero esa unificación de la garantía laboral no tiene la tendencia a unificar hacia arriba, sino unificar hacia abajo. Pongamos, digamos, en el tapete centroamericano. De los 5 países de Centroamérica, 4 ya tienen en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Solo Costa Rica no lo ha aprobado. Es decir, el presidente saliente lo firmó, pero la Cámara de Diputados no lo ha aprobado. Nosotros estamos en lucha, somos los únicos que seguimos en lucha contra el tratado. Pero cuando nosotros hablamos de los daños que nos trae el TLC a nuestro país, hablamos también de que vamos a perder parte de las garantías laborales. ¿Por qué? En América Central, para nadie es un secreto que Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala han sido sacudidas por centenas de años por dictaduras brutales de ultraderecha. Caídas las dictaduras y en un proceso disque democrático siguen existiendo las manos blancas, que llamamos nosotros, que son paramilitares, ¿verdad? Que reprimen al pueblo, a los grupos indígenas más pobres. Cuando ellos hablan de libre comercio, hablan de que tenemos que ser competitivos. Y ahí es donde comienza, como decimos nosotros, Cristo a padecer. ¿Por qué? Si tenemos que ser competitivos, quiere decir que ellos van a subir las condiciones de trabajo del resto de América Central para ponerlas al nivel de Costa Rica, o al revés, si somos nosotros la excepción, la lógica es que a nosotros nos bajen las condiciones de trabajo para poder competir. Las grandes maquilas, no sé si conocen ustedes el término maquila. No. Bueno, los pantalones Lee se hacían en Costa Rica, los traían y ahí había grandes empresas como las que hay en el límite de Estados Unidos, con muchachas que cosen y cosen las 24 horas del día. Esos son maquiladoras. Maquiladoras. Pero resulta que a la gente le pagaban por hacer 400 pantalones por hora. Luego cogen el pantalón, lo mandan para Estados Unidos, allá le ponen la marca y después nos lo venden a nosotros como importado. Esas maquiladoras todas se fueron de Costa Rica, porque según la ley hay que respetar la jornada laboral de 8 horas, hay que pagar el seguro social. La patronal tiene en Costa Rica una carga laboral de un 40% de la planilla. Entonces todas se las llevaron para El Salvador y Nicaragua, porque no hay que pagar seguro, no hay que pagar protección, las jornadas laborales son de 12 horas, inclusive de 16 horas. Entonces todas las máquinas se fueron para allá. Las ensambladoras de carros también se fueron, porque nosotros salimos muy caros como trabajadores. Ese es el argumento. La problemática del empleo, que estamos ciertos de que no lo resuelve el Tratado de Libre Comercio. Tenemos el mejor ejemplo un poquito más al norte, se llama México. México lleva ¿cuántos años? Más de un decenio, ¿verdad? Sí. De estar con el TLC. Y eso hizo que los mexicanos dejen de morir en manadas para entrar a Estados Unidos a buscar trabajo, ¿no? Beatriz, muchísimas gracias por la visita, por la profundidad, por la sinceridad. Yo siento mucha identificación con esa cosa de pueblos y de culturas que se creen que están divorciadas o que pertenecen a una naturaleza distinta a la del resto de los países de América Latina. La Argentina tiene bastante de eso. Buenos Aires tiene bastante de eso. Porque cuando uno se aleja unos kilómetros nada más hacia el interior del país, ya nos empezamos a parecer todos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo.